Agradezco a Dios con todo mi corazón por cada una de sus vidas, por los que están conectados, por todos ustedes. Dios les bendiga de una manera muy especial. Para los que estuvieron temprano en nuestra plataforma, para el hermano Norman, la familia Gudiño, a mi familia, el hermano Sergio, gloria a Dios, fueron de los primeros que estuvieron, y los demás que se estaban integrando después. Les agradecemos con todo el corazón por haber estado desde un principio en esta tu plataforma. Recuérdate, mi amado hermano y hermana, que esta plataforma es tuya. Aunque yo soy el pastor y el predicador, pero sin ustedes verdaderamente solamente sería alguien enseñando a solas. Pero es una bendición tener al pueblo de Dios con uno, es una bendición tener hermanos enlazados, gloria a Dios, en la plataforma, que podamos textear, que podamos comentar acerca de la enseñanza que estamos llevando a cabo, que podamos glorificar al Señor sobre todas las cosas, que demos un gloria a Dios, que demos un aleluya y todo lo demás que siempre hacemos durante cada una de nuestras enseñanzas. Así que también voy a bendecir y a saludar a la audiencia que posiblemente los vamos a ver mucho después de estas grabaciones. Que esta palabra, que esta enseñanza no solamente les sirva de bendición a la iglesia local y a todos los que se conectan con nosotros todos los jueves a las 7 de la noche, hora californiana. Y todos los domingos estamos en vivo también allá en el templo. Gloria al nombre de Jesús. A las 2:20 de la tarde es cuando tomo el lugar. La alabanza comienza a las 2 en punto. Si tú quieres también alabar con nosotros y estar enlazado, gloria al Señor, adorando a Dios con todos juntos en la congregación local, puedes hacerlo desde las 2 de la tarde, y yo ya tomo el lugar para predicar la palabra de Dios a las 2:20 o 2:25 de la tarde. Así que, mis muy amados, sin nada más que esperar, vamos a ir hoy, gloria a Dios, a nuestro tema. Gloria a Dios que el Señor ha puesto en mi corazón hoy compartirles. Yo sé que estuve llevando un tema bastante precioso que se trataba de leer, de estudiar la escritura, y yo espero en Dios con todo mi corazón que te haya servido de bendición. Yo creo que fue suficiente para que tú despegaras en el estudio de la palabra de Dios, porque te has dado cuenta que a través de ella no solamente Dios es glorificado, pero hay un crecimiento grande en cada hijo de Dios que lee y estudia, y después de estudiarla, la pone en obra, y después de ponerla en obra, la comparte. Esos fueron los puntos que estuvimos viendo, y espero que tú, mi amado, al tiempo de hoy, desde que dimos esa enseñanza, porque creo que, sin más no me equivoco, fueron 5 o tal vez 6, gloria al nombre de Jesús, hayas aprendido tanto de que ahora estés tomando esa palabra, ¿verdad? Y la estés poniendo en obra, y estés teniendo tu lectura diario, gloria a Dios, por la mañana o por la noche con tu cafecito, ¿verdad? O como a ti te guste. Pero bueno, hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante, y es la santidad, ¿ok? La santidad. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema de la santidad? Bueno, vamos a ver una cita para iniciar, gloria a Dios, que va a ser nuestra cita iniciante, que se encuentra en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en las cartas, gloria al Señor, escrita a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14. Encontramos algo ahí bastante interesante. El escritor a los Hebreos dice algo que yo creo que es de suma importancia que todos le prestemos atención, si no la mayoría ya hemos visto este verso bíblico en la escritura. Y dice así en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahí tenemos las dos versiones, la Reina Valera, y también tenemos la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice así: en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre,
y glorificando todo el tiempo al Santo Espíritu de Dios. Dice así la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la Nueva Versión nos da como una advertencia: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, una vez más, verá al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, cuando hablamos de santidad, yo creo que la mayoría de nosotros, los cristianos evangélicos, en algún momento de nuestra vida hemos dicho la palabra santo o hemos dicho la palabra santidad, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos usando ese término, gloria a Dios, en nuestra sociedad utilizamos la palabra santo o utilizamos la palabra santidad. Tal vez en algún momento de alguna conversación con alguien, con una persona cristiana evangélica, una persona creyente, ¿verdad? Tal vez le has hecho la pregunta: ¿estás viviendo en santidad? ¿Verdad? Y yo creo que es una palabra bastante interesante, porque cuando nosotros vamos al original y cuando vamos a la palabra en hebreo, gloria a Dios, tanto la palabra en hebreo como la palabra en griego significa, esa palabra de santidad significa, o de santo significa apartado. Vamos a concentrarnos primeramente en la palabra santo. Ahí donde tú estás, diga santo. Y esa palabra santo verdaderamente significa apartado, o en otras palabras, puesto aparte. Es como que fuimos seleccionados, pero no solamente en el término de seleccionar a alguien, sino que en ese momento apartarlo. ¿Ok? Ahora, en ese sentido, la palabra santo significa que alguien ha sido apartado. La pregunta sería: ¿apartado de qué? ¿De qué, pastor, ha sido la persona apartada cuando se le llama santo? Ha sido apartado del pecado, gloria a Dios, y ha sido consagrado a una vida directamente con Dios. Entonces, dos cosas aquí en la palabra santo. La palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Esa es una. La otra es verdaderamente que cuando Dios lo aparta a uno, es para consagrar su vida delante de Dios completamente. ¿Ya? O sea, es increíble, porque algunas personas pueden tener en la mente que pueden ver alguna imagen hecha por las manos de los hombres y le pueden llamar que eso es un santo. Eso no es un santo, es una escultura, ¿verdad? Es una estatua, es un ídolo, ¿verdad? En otras palabras, es algo hecho por las manos de los hombres. Y algún día voy a hablar pronto acerca de la palabra ídolo, ¿verdad? Y vamos a hablar de otras cosas, pero hoy vamos a dejar en paz esa palabra porque no es el tema. Pero el tema es la palabra santidad y la palabra santo. Entonces, la santidad, mi muy amado y hermana, gloria al Señor, es sumamente importante, porque sin ella, escucha bien, sin la santidad, sin este elemento, nadie, nos dice el escritor a los hebreos, nadie, nos dice el escritor a los hebreos, verá a Dios. Si yo te pregunto hoy, mi amado, mi amada, ¿quieres ver a Dios? La respuesta es claro que sí. Sin duda queremos ver a Dios todos nosotros. Queremos un día estar presentes delante del Señor. Gloria a Dios. Pero para nosotros poder verlo, la Escritura nos dice que tenemos que tener santidad. Pero verdaderamente, a la luz de la palabra, ¿qué significa santidad? Más que todo significa excelencia, o sea, excelente. Tenemos que buscar el ser mejores de lo que verdaderamente fuimos antes que nos encontrara Cristo Jesús. En lo que se refiere a la santidad, es como que Cristo nos aparta con un sentido ¿de qué? ¿Solamente de apartarnos? No, con un sentido de consagrarnos.
Pero consagrarnos ¿para qué? Para llevarnos a un nivel de ¿qué? De excelencia en él. Ahora es importante entender que cuando el escritor a los Hebreos escribe la carta en el capítulo 12, versículo 2, claro que nosotros lo tenemos así dividido en capítulos y versículos, pero esto es una carta completa, ¿verdad? En la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento se nos da esa advertencia y no podemos nosotros olvidarla. Nosotros debemos considerar que verdaderamente sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo que esto lo meditemos en el corazón, verdaderamente como cristianos, como hijos de Dios, que entendamos que sin santidad, y el único que puede darnos la santidad es Dios mismo. Gloria a Dios. Ahora, ¿de dónde podemos ver o extraer esta palabra? Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento nosotros. Ahí vamos a ver en el Antiguo Testamento que el Señor demandaba primeramente al pueblo hebreo, ¿verdad? Que después se convirtió en lo que nosotros llamamos los israelitas, después, ¿verdad? A realizar lo que se llaman los ritos de purificación, ¿ok? Él los mandaba a hacer ritos de purificación. Ahora, ¿cuál era la razón? ¿Por qué Dios, este Dios santo, mandaba a este pueblo que él estaba escogiendo? ¿Por qué lo mandaba a hacer ritos de purificación? ¿Cuál era el objetivo en ello? ¿Ok? Y el objetivo era de que esas personas, ese pueblo que se acercara a él, no se presentasen inmundos delante de la presencia divina de aquel Dios que es santo. Incluso nos vamos a dar cuenta cómo la santidad de Dios era tan fuerte, tan sublime, tan poderosa, que mató a algunos hombres que verdaderamente no tomaron la santidad en serio. Esto es importante entenderlo, porque cuando hablamos de santidad de Dios, a veces cuando nosotros leemos y no hemos estudiado esta palabra, pensamos que es una palabra en la superficie. No, esta palabra es poderosa y es importante. Ahora vamos a ver la gran importancia de que verdaderamente, ¿qué es lo que es ser santo delante de Dios? ¿Ok? Miremos en Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 2. Vamos a ir a Levítico. Acuérdense que el libro de Levítico era exclusivamente para aquel sacerdocio que Dios había apartado para su nombre, para que le ministraran y para que ministraran al pueblo. Vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Leamos. Vaya conmigo todos ahí. Voy a leer ahí de la versión, gloria a Dios, a Reina Valera, y la otra tenemos la nueva versión internacional. Y así dice la nueva versión internacional. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quiere decir Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenía por qué ofrecerse. Ojo, pues él no se lo había mandado. Ojo en esto. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Wow. ¿Era esto tan importante, presentarse delante del Señor? Era sumamente importante. Y no solamente eso era importante, pero presentarse como Dios lo estaba requiriendo, como Dios lo estaba pidiendo. O sea que Dios tenía específicamente instrucciones de cómo se tenían que ellos presentar y presentar aquel incienso delante de Dios, aquel olor grato delante del Señor. Obviamente que en los tiempos de hoy, ese incienso ahora son ¿qué? Nuestras oraciones, nuestras alabanzas,
Pero ahora esto hay que entenderlo desde la perspectiva del libro de Levíticos primeramente, para poderlo entender de la perspectiva ya en un pacto nuevo como hijos de Dios que nosotros somos en el Nuevo Testamento. Pero entendamos qué tan importante era todo esto. Era tan importante verdaderamente que al ofrecerle estos dos hijos de Aarón, que eran también sacerdotes, ese fuego extraño, ¿qué hizo Dios? Vino Dios y los consumió. En otras palabras, murieron. Ahora quiero que vayamos a Primera de Samuel también, capítulo 6, versículos 19 al 20. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19 al 20. Y aquí vamos a encontrar a los israelitas que verdaderamente hubo una consecuencia de haber visto lo que ellos no deberían de ver sin haberse consagrado. Aquí tenía que haber una consagración y estas personas no estaban consagradas y miraron lo que no deberían de haber visto. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 6, versículos 19 al 20, en la Nueva Versión Internacional, voy a darle lectura a mismo llamado, mira lo que dice. Dice, algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet Semes dijeron, el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Al haber pasado este gran acontecimiento, ¿qué pasó en el corazón de ellos? Comenzaron a temer. Lo primero que se dieron cuenta es que verdaderamente con Dios no se juega. La otra cosa que ellos aprendieron es que verdaderamente Dios era un Dios santo y esa santidad demandaba un nivel de santidad a aquellos que verdaderamente se presentaran delante de él. Estos querían ver exactamente lo que había dentro del arca. Dios no se los permitía a cualquier persona, solamente a aquellos que él había escogido y había dictamentado de que se podían presentar delante de él. Y no eran muchos, eran solamente algunos. Y no solamente eso, pero ellos se tenían que verdaderamente presentar de la manera que Dios había pedido. Se tenía que purificar, tenía que haber una consagración y todo esto es súper importante entenderlo porque fue ahí donde vino temor entre el pueblo de Dios y ellos pensaron, bueno, ¿a dónde vamos a poner el arca para que ninguno de nosotros caiga muerto otra vez? La presencia del Señor es algo hermoso, es algo bello, es algo maravilloso, pero es algo que se respeta. El cristiano evangélico necesita entender desde la perspectiva del antiguo pacto primeramente, que el Dios que nosotros hoy tenemos en el segundo pacto o en el nuevo pacto es el mismo del primer pacto. Pero en el primer pacto él se estaba presentando para que la gente lo conociera verdaderamente y conociera la santidad que él tenía y cómo este Dios tan santo quería verdaderamente relacionarse con aquello que todavía no había recibido santidad delante de él. Y por eso él comienza a consagrarlos a cada uno de ellos. Comienza a de que ellos pasen un proceso de purificación para que ellos pudieran presentarse delante de este Dios santo. Ahora en Primera de Crónicas, capítulo 13, vamos a encontrar otro evento. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 9 al 10. Vamos todos para allá y aprendamos juntos. En Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, al llegar a la parcela de Kidón, los bueyes
tropezaron. Pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca, y allí en su presencia Dios lo hirió y le quitó la vida. Usa, por querer hacer algo bueno, y escucha bien esto, porque esto es importante retenerlo. Usa quiso hacer algo bueno. ¿Qué quiso hacer Usa? Quiso sostener el arca. En la mente de Usa, el arca se iba a caer. Recuérdense, en este evento, cuando tú lees todo el capítulo, el arca estaba siendo cargada como en una carroza, bueyes la iban empujando, de pronto los bueyes tropezaron, Usa, que iba al lado, la quiso sostener. ¿Para qué? Para que ella no se cayera. Y cuando esto pasó, la presencia de Dios lo hirió y le quitó la vida. Ahora tú y yo podemos decir, wow, pastor, pero qué tan relevante era esto miramos de que unos sacerdotes presentaron un fuego que Dios no se los había pedido. Quemaron un incenso que Dios todavía no se los había pedido. Murieron. Ahora, después miramos a 70 hombres que quisieron también. Vinieron ellos y quisieron mirar, asomarse dentro del arca, donde la gloria de Dios se manifestaba, y los 70 murieron. Y aquí miramos ahora que un hombre, entre comillas, quiso hacer el bien de acuerdo a su corazón. Esto es importante tenerlo porque aquí aprendemos mucho como hijos de Dios. De acuerdo al corazón de este hijo de Dios, él iba a hacer el bien, de acuerdo a su corazón, pero de acuerdo a la palabra de Dios, él estaba violando el mandamiento que nadie podía tocar el arca si no había sido asignado. La razón por qué Usa muere no es porque su intención era mala, su intención era buena, la intención de su corazón. Él optó en ese momento y pensó, se cae el arca donde la gloria de Dios se manifiesta. Yo necesito salvarla. Pero ¿qué pasó? Se olvidó del mandamiento divino que había sido dado por Dios, que nadie podía tocar el arca si no había sido asignado por Dios mismo. Usa no había sido asignado a eso. Y a causa de la buena intención, aún así, violó el mandamiento, y al violar el mandamiento, la buena intención no le fue suficiente. Ahí él fue herido, su vida perdida a causa de la santidad que ese inmobiliario representaba, porque la gloria de Dios se manifestaba para hablar con Moisés en esa arca. Ahora, aunque nosotros hoy, en los tiempos de hoy, nosotros vivimos en el tiempo de lo que nosotros llamamos la gracia, esto no significa que Dios verdaderamente tenga tolerancia completa, ¿verdad?, al pecado. Esto no significa esto, ¿ok? Eso no significa esto, ¿ok? Y es por eso que cada uno de los hijos de Dios debemos de ¿qué? Continuamente santificarnos delante de la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos esa santificación? Lo hacemos por medio de ¿qué? Por medio del arrepentimiento. ¿Cómo nosotros nos santificamos continuamente? Por medio de ese arrepentimiento cuando nosotros fallamos. Y cuando nosotros nos hemos arrepentido, esa entrega que le dedicamos a Dios, esa entrega de querer obedecer, esa entrega que con todo el corazón lo tratamos de hacer, ahí es donde verdaderamente entonces nos damos cuenta que la gracia de Dios sobre nosotros llega.
Pero esa gracia no es una gracia con licencia de pecar. Esa gracia no es una gracia con licencia de hacer el mal. A causa de que yo tengo la gracia, yo no puedo salir y pensar que yo puedo hacer lo que yo quiera. Que porque la gracia de Dios está sobre mí, yo voy a comenzar a violar todas las leyes de la tierra. Porque la gracia está sobre mí, yo voy a violar la ley de Dios porque Dios es un Dios perdonador. No, tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y es por eso que es importante entender la santidad desde el principio para poder llegar a una conclusión donde nosotros nos encontramos hoy. Para entender esto, tenemos que nosotros entender un poco lo que el apóstol Pedro nos dijo. En Primera de Pedro, ahora sí entramos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, como algunos le dicen, gloria a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 19. Así que vamos todos para allá, para poder entender esto, porque ahora sí vamos a comenzar a ver verdaderamente cuáles son las razones por la cual usted y yo, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, tenemos que ser santos. Mira las razones ahora. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. Mira lo que dice. Todos allá, por favor. Dice primeramente la versión Reina Valera, la reina de la Biblia. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vamos, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Todos digamos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Esto es el consejo del apóstol Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿cómo? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Todavía sigue siendo santo. Sed también vosotros santos. ¿En qué? En vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Ya te fijaste? Sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora me gustaría leer la nueva versión internacional desde el principio, y aquí voy a pausar un poco. Para los que tenemos la Reina Valera, vamos a irnos hacia arriba. Vamos a irnos hacia arriba aquí en la nueva versión internacional. A ver. Va a tenerla que poner yo. Vamos desde el principio. Aquí está. Miren lo que dice. Aquí voy a ir pausando un poco para que nosotros meditemos en esto. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Dominio propio. O sea, sepan escoger. Sepan decir esto es lo bueno y esto es lo malo.
Sepan decir, esto me conviene, esto no me conviene. Sepan decir, esto viola la palabra de Dios, esto no viola la palabra de Dios. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente ¿en qué? En la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Esa gracia es la salvación. Tengamos completamente la esperanza, completamente, de que cuando Él se manifieste, vamos a ser salvos porque Él lo prometió. Verso 14. Como hijos desobedientes. No, así no dice. Dice como hijos obedientes. Voy a pausar aquí un poco antes de seguir leyendo, porque hay un canto que dice, malagradecido fuera yo si de aquí me regresare. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y en ese canto hay algunos que cuando cantan el canto, lo cantan y dicen, soy desobediente. No, el canto dice, fui desobediente. Fui desobediente. Porque ahora, por la gracia de Cristo Jesús, por el poder que el Espíritu Santo imparte en mí, ahora me lleva esa gracia y ese poder a la obediencia de Dios, algo que yo no podía hacer antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo, tú tampoco lo podías hacer. Por eso, Pedro nos está explicando que ahora, por esa gracia salvífica que nosotros recibimos en el versículo 13, por el dominio propio que ahora tenemos, que nos fue otorgado, entonces el verso 14 dice, como hijos obedientes, se nos amolden a los malos deseos que tenías cuando antes, no dice que tienes ahora, dice que tenían antes, cuando vivían en el pasado, no cuando viven, cuando vivían, dice la escritura, en la ignorancia. Muy importante. Aquí se está revelando santidad. Más bien, sean ustedes ¿qué? Santos. ¿A quién le está diciendo esto? A la iglesia, a los del Nuevo Testamento, a los cristianos evangélicos creyentes en Cristo Jesús. Nos dice, ¿verdad? Más bien sean ustedes santos. ¿Cuándo? En todo lo que hagan. En todo lo que hagan. Subraya esa palabra. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? El Dios del antiguo pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés. Él, por eso dice la escritura ahí bien clara, como también es santo quien los llamó. Verso 16, pongan atención. Vamos hacia arriba, verso 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Eso fue lo que Dios dijo. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. Y es lo mismo que le dice a la iglesia redimida, a la iglesia llena de gracia, a la iglesia lavada con su sangre. Le dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vamos hacia arriba, hacia arriba. ¿Quién es el que va a juzgar las obras de cada uno? Dios va a juzgar las obras de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos está pidiendo que ahora por esta gracia nosotros tenemos un dominio precioso, un dominio, ¿verdad? Gloria a Dios, sobrenatural, que ahora nos ayuda a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros ahora permanezcamos en qué y vivamos en santidad. Mira cómo dice el verso, obedientes, obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes.
Antes, cuando vivían ¿qué? En ignorancia. ¿Por qué teníamos malos deseos? Vivíamos en ignorancia. No teníamos a Cristo, no teníamos el Santo Espíritu de Dios, no teníamos el poder manifestado en nosotros, no teníamos la gracia que obra en nosotros. Ahora sí la tenemos, mi muy amado. Ahora sí podemos caminar en santidad. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Verso 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Verso 17. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente. Miren cómo debemos de vivir. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Mediante estemos en este mundo, tenemos que nosotros que tener un temor reverente, quiere decir de reverenciar a Dios, de darnos cuenta que ese Dios santo nos ha dado una oportunidad a nosotros, de que antes que nosotros andamos perdidos en el pecado, ahora Él nos ha escogido, nos ha hecho santo, nos ha apartado para consagrarnos a nosotros, para consagrarnos y vivir una vida, gloria a Dios, consagrada a Dios. Y sigamos leyendo lo que dice aquí en el versículo, gloria a Dios, 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Quiere decir, el pecado que se fue transfiriendo de generación en generación, los malos hábitos, los vicios, los fuimos obteniendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, de mi tío, de mi tía. Ahí fueron todas esas cosas. Ahí lo está diciendo el apóstol. Verso 18. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata. Quiere decir, fuimos rescatados. ¿Quién nos rescató? ¿Quién nos rescató? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Dios envía a Jesucristo como un rescate. Por eso dice el apóstol que no fuimos rescatados con oro, con plata. No, señor. Versículo 19 nos dice con qué fuimos rescatados, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Cristo Jesús. Mi muy amado, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, nos está exhortando a cada uno de los creyentes. Esto es para los creyentes, a vivir ¿qué? En santidad. En otras palabras, apartados del pecado, ¿ok? No conformándonos a los deseos de este mundo. Nosotros no podemos ver a alguien que no se ha entregado a Dios y nosotros aparentarnos a ellos. No, ellos deben de vernos a nosotros, deben de decir, estas personas son diferentes, estas personas viven diferente, estas personas hablan diferente, estas personas caminan diferente, estas personas se mueven diferente. Gloria a Dios. Tenemos que vivir, ¿por qué? Porque nosotros vivimos piadosamente. Nosotros no abrimos las puertas para los deseos de la carne, nosotros las cerramos. Esa es parte de la santidad. Nosotros vivimos con piedad, gloria al Señor. Y cuando vivimos con piedad, entonces nosotros actuamos, pensamos, hablamos, nos dirigimos de diferentes maneras que cualquier otra persona que encontramos en este mundo pecaminoso que todavía rechaza a Cristo y otros no le conocen. Mi muy amado, hoy voy a quedar en esta parte y para nuestra próxima lección vamos a seguir hablando verdaderamente de muchas otras cosas que son bastante interesantes, que se refieren a la santidad y a ser santo. Mi esperanza en Dios, mi oración es que esta palabra, lo que acabamos de cubrir hoy, medites en ella.
y que por medio del Espíritu Santo algo hayas recibido. Que el Espíritu Santo te haya revelado algo hermoso. Que el Espíritu Santo no solamente te haya dado, gloria al Señor, un logos, una palabra, pero te haya dado un rema, una revelación. Y vamos a seguir nosotros caminando en la palabra de Dios para seguir aprendiendo la santidad de Dios, para seguir aprendiendo cómo Dios nos ha llamado a ser santo, cómo podemos vivir siendo santos delante de Él, que es lo más hermoso y lo más precioso, porque este mundo no necesita gente religiosa. Este mundo necesita gente que camine en santidad, primeramente delante de Dios y después delante de los hombres. Y el caminar en santidad, tú te vas a dar cuenta que es muy diferente a lo que muchas personas tal vez piensan o te han tratado de decir. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Así que con todo el corazón, demos gracias a Dios ahí donde nos encontramos, en lo que hayamos aprendido en el día de hoy, en esta tarde o en esta noche. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Señor, porque tu palabra siempre, siempre nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos aparta del pecado. Tu palabra es extraordinaria. Tu palabra, Señor, no solamente nos salva, pero nos construye, nos ayuda en el crecimiento. Señor, que esta porción de la palabra que hayamos aprendido el día de hoy acerca de la santidad y de ser santo, bendiga la vida de alguno de mis hermanos. Bendiga la vida de alguna de mis hermanas. Y si lo pudiera decir de esta manera, que bendiga la vida de todos aquellos que hemos escuchado y abierto nuestro corazón a tu palabra. Gracias por tu palabra, papá. Gracias por tu palabra y por esa santidad que desde el principio tú le quisiste enseñar a tu pueblo escogido, a tu pueblo Israel. Y ahora nos las has enseñado a nosotros por medio de sus ejemplos de ellos. Y ha sido transmitida por medio de los apóstoles a tu iglesia. Deja que tu Santo Espíritu nos siga enseñando a cada uno de nosotros para seguir creciendo y seguir llevando esta santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén y amén. Mi muy amado hermano, que el Señor te bendiga, que tengas un día, una tarde, una noche exquisita, que hoy puedas descansar en la santidad de Dios, que puedas descansar en esa santidad que Dios nos ha otorgado. No te olvides que Él nos ha dado el poder. Gloria al nombre de Jesús. Nos ha dado el poder para poder alcanzar todas esas preciosas cosas en Cristo Jesús. Recuerda que sin Cristo Jesús no podemos alcanzar la santidad. Por eso Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Y en nuestra peregrinación tenemos que nosotros caminar en esa preciosa santidad. Por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ese cordero sin mancha, esa santidad llega a nosotros. Así que mi muy amado, sigue disfrutando, sigamos sirviendo, sigamos aprendiendo y sigamos creciendo juntos en el nombre de Jesucristo. Que el pecado abandone la vida del Hijo de Dios. Que si el pecado viene a acecharte, si el pecado viene a tratarte de hacerte daño, recuerda la santidad de Dios. Cuando veas el pecado que se acerca, recuerda la santidad de Dios. Y dile, la santidad de Dios está sobre mí porque yo sirvo a un Dios santo y sublime. Bendiciones. Que Cristo Jesús te bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre tu corazón y nos vemos en nuestra segunda parte de esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, amén.